Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Mónica Cupil, directora académica del Instituto Latinoamericano de Sobrepeso y Obesidad. Nos da mucho gusto que nos acompañes nuevamente en otra masterclass. Y bueno, queremos comentarte que toda esta semana vamos a estar dedicándola y conmemorando contra la lucha contra la obesidad infantil. Entonces, toda esta semana vamos a ir teniendo diversas pláticas con expertos en el tema y bueno, van a ser en horario matutino, así que por favor acompáñanos. Antes de comenzar, queremos contarte algunos anuncios de parte del instituto. Recuerda que si tú quieres ser parte de la comunidad ILSO, puedes comprar tu credencial digital y ser parte de esta gran comunidad, acceder a múltiples beneficios. También tendrás acceso a muchas pláticas de manera privada para todos nuestros usuarios. Si a ti te interesa, escríbenos en los comentarios credencial. Y también, si tú ya la adquiriste, recuerda enviarnos tu foto vía correo electrónico para hacerte llegar tu credencial lo más pronto posible. También recuerda que el ILSO maneja cursos de emprendimiento médico para que puedas capacitarte y ejercer tu práctica médica de manera segura, de manera profesional. Y bueno, aquí te mostramos en nuestro curso online de habilidades digitales para el emprendimiento en salud. También tenemos un curso de la defensa médico-legal y muy pronto tenemos un curso también en actualización fiscal donde te hablarán sobre todo lo que tienes que saber en temas de impuestos y cómo sobrevivir a todo lo que tienes que declarar. Entonces, te invitamos, escríbenos también en comentarios si quieres más información y te la haremos llegar. También te invitamos a que formes parte de nuestro diplomado avanzado en actualización y capacitación en obesidad y síndrome metabólico. El 14 de marzo damos inicio a esta generación y también, si a ti te interesa, te hacemos llegar de qué va a tratar este diplomado, los costos y los pasos que tienes que hacer para inscribirte. Si tú te inscribes a este diplomado, tienes la oportunidad de también tener el aval de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y bueno, próximamente tenemos nuestro seminario en neurociencias, que es de manera presencial. Si tú eres de la Ciudad de México o de alrededor de la Ciudad de México, puedes asistir. Se llevará a cabo del 13 al 15 de marzo en el Hospital Ángeles México. Y bueno, también este fin de semana, te estuvimos compartiendo en redes sociales un artículo que tenemos para ti de la CEPAL, en el cual nos habla de los impactos de la pandemia sobre la salud y la infancia en los niños, derivado de la pospandemia. Entonces, si a ti te interesa, escríbenos CEPAL en los comentarios y con gusto te haremos llegar el link de descarga. Y bueno, ahora sí vamos con nuestras dos invitadas especiales. Tenemos hoy a una pediatra y también a una nutrióloga que se dedica a la parte de sobrepeso y la obesidad infantil. Tenemos a Daniela Gutiérrez, que ella es licenciada en nutrición por la Universidad Tecnológica de México y también tiene una maestría en dirección de la comunicación por esta misma universidad. Ha realizado estudios de posgrado en diversos diplomados y simposios y además realizó una certificación en primeros auxilios. También realizó prácticas profesionales en el Hospital Quirúrgico Satélite. Actualmente, Dani realiza su práctica profesional en un consultorio donde brinda orientación nutricional y acompaña a sus pacientes en la creación de hábitos saludables. Y también tenemos a Yaneli González Chávez, que es médico pediatra. Yaneli es egresada por la Universidad de Anáhuac. Realizó su internado de pregrado en el Hospital Español de la Ciudad de México. También rotó por servicios de urgencias, medicina interna, pediatría, ginecología, obstetricia y neurología. Cursó la especialidad de pediatría en la Secretaría de Salud con rotaciones en institutos nacionales como el INER en neumología pediátrica, en el Instituto de Cardiología y Cardiología Pediátrica, en el INPER y perinatología. También en el Hospital La Raza, en gastroenterología y endocrinología pediátrica. También Janely acreditó el diplomado de alta especialidad en toxicología clínica en el Hospital Ángeles Lomas.
Además, participó en el North American Congress of Clinical Toxicology en su edición 2019, celebrado en Nashville, Tennessee, y en 2022, celebrado en San Francisco, California. Próximamente, la doctora Yaneli va a participar en el 43 Congreso Europea de la Asociación de Poison Control Center of Clinical Toxicology en el mes de mayo del 2023, en Palma, Mallorca. Actualmente es médica adscrita al servicio de toxicología clínica en el Centro Toxicológico del Hospital Ángeles Lomas. Bienvenidas y bueno, recuerden que pueden ir anotando sus preguntas y al final tanto Dani y Yaneli nos irán contestando y apoyando en todas las dudas que tengan. Mucho éxito y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Como ya nos presentaron hace ratito, yo soy Daniela Gutiérrez, licenciada en nutrición, y bueno, vamos a abordar temas, los más importantes, los puntos más relevantes acerca de todo lo que conlleva la nutrición infantil. Todo lo que nos estuvo, digamos, ambientalmente que tuvimos con lo del COVID-19 y la crianza y la educación de los pequeños desde casa y la nula o poca socialización que tuvieron, ¿no? Lo que conllevó al vivir una pandemia que, pues, para ser sinceros, nunca pensamos estarla viviendo en nuestras épocas, ¿no? Entonces, bueno, empecemos. Bueno, la plática la vamos a dividir en dos partes. El tema es obesidad infantil en la pospandemia. Vamos a ver primero las características que nos llevaron a modificar o aumentar justamente el porcentaje en cuanto a este tema, y posteriormente voy a tocar el tema de agentes dietéticos porque es muy importante en cuanto a los adolescentes, porque estas cifras se vieron incrementadas, sobre todo en el aumento en el consumo a los sitios web. Exacto. Entonces, vamos a empezar primero con la parte nutricional. Estos son algunos temas que vamos a tocar el día de hoy. ¿Qué conocemos como obesidad infantil? La importancia de la pirámide de alimentos, el por qué seguir una dieta de moda está mal, cómo tratamos y cómo vamos a abordar este tipo de temas con nuestros niños en casa, la implementación de la actividad física y, por último, la explicación de algunos equivalentes y cómo lo podemos sustituir sanamente. Bueno, empecemos con qué conocemos como obesidad infantil. Recordemos que esta es una comorbilidad asociada con el desarrollo, donde se ve afectada la salud de los pequeños y de los adolescentes. Particularmente es una problemática donde el sobrepeso a menudo genera esta especie de enfermedades, la cual está añadida a 3 patologías encontradas. Ahora sí que esto es a nivel tanto adulto como infantil. Y llegamos a encontrar que es la inflamación crónica subclínica, la respuesta inmune y la enfermedad cardiorrespiratoria, ¿no? También la obesidad conlleva a generar una baja autoestima y depresión. Bueno, lo que vemos como antecedentes y causas de la problemática, la pandemia por COVID-19 encuentra que en nuestro país se encuentra una condición de alta prevalencia de malnutrición por exceso, así como por una mala calidad de la alimentación, donde más del 70% de las personas obesas o con sobrepeso requieren de estos cambios alimenticios, y estamos hablando hasta de un 90%. Obviamente, la pandemia trajo a consecuencia el impacto económico en las familias. Las medidas sanitarias y el confinamiento hicieron que muchas familias, en este caso padres de familia, perdieran hasta su empleo y tuvieron que recurrir a otras opciones.
alimenticias, no precisamente las más sanas, ¿no? Y esto conlleva a una inseguridad alimentaria y obviamente una mala alimentación. Esto genera una vulnerabilidad alimentaria comprendido por el agudo decremento de la disponibilidad de la comida. Obviamente esto favorece una malnutrición que amenaza las condiciones sociales de México. Y de acuerdo con la medición de pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social, en el 2016 se llegó a ver que hay una poca disponibilidad para el acceso alimenticio, donde llegó a alcanzar México hasta un 26.5 millones de mexicanos. Y nos quedamos con la última cifra de que en vez de disminuir, esta cifra aumentó para el 2020, llevándonos a un 28.6 millones de personas, ¿no? Es por esto que la ONU advirtió a México que de no hacer frente a este potencial de crecimiento en la vulnerabilidad alimentaria, su impacto negativo sobre el bienestar, la salud y la nutrición dejará marcas en el futuro de nuestras familias y obviamente para el futuro con nuestros pequeños. Bueno, en cuanto a seguridad alimentaria y el estado de nutrición en México, recordemos que la nutrición más adecuada en los infantes menores de 5 años, en especial durante los primeros 1000 días de vida, que van desde la concepción hasta los primeros 2 años, es fundamental para la promoción y el crecimiento de su salud y el desarrollo óptimo de nuestros pequeños. Obviamente todo esto para mantener, prevalecer un sistema inmune alto, evitando las infecciones y aquellas que fueron causadas también por lo de COVID-19, ¿no? Personas que tienen una mala nutrición conllevan a tener enfermedades graves y un sistema inmune bajo. La alimentación también no saludable provoca tanto la obesidad, diabetes, ambas fuertemente relacionadas con las manifestaciones más severas de enfermedad, incluido un mayor riesgo de hospitalización y, desgraciadamente, hasta la muerte. Bueno, en cuanto a la importancia de la pirámide de alimentos, recordemos que como toda base de vida, el agua es muy importante, es creadora de vida. Entonces, la pirámide alimenticia, siempre su cimiento más grande va a ser la hidratación, el agua. La podemos llamar como pirámide alimenticia, pirámide alimentaria o pirámide nutricional. Cualquiera de estas formas es aceptable. Y obviamente es una herramienta muy útil en donde los pequeños van a poder identificar desde la mayor importancia, que es la base, hasta lo menos, no menos importante, más bien en menos cantidad. Ok, ¿por qué seguir una dieta de moda está mal? Empecemos por lo básico, porque desde la palabra dieta ya está ya es malo implementarlo con los pequeños, ya que los papás, en el modo en cómo hablen o se refieran a los alimentos, van a crear directamente esta relación con la comida, con los chiquitos, ¿no? Van a ver cuáles son los gustos de los papás, qué les gusta, qué no, y simplemente nada más por el modo en cómo ellos se expresan de ciertos alimentos. Entonces, siempre hay que cuidar el cómo hablamos, cómo nos referimos a algún alimento enfrente de ellos. Por otro lado, porque moda no es significado de bueno, relativamente carece de un sustento científico, médico y nutricional, y no nos podemos dejar ir por todo lo que estamos viendo en redes sociales, porque esto jamás podrá ser suplementado por un influencer y menos por personas que nada más promocionan la parte de la estética. Recordemos que la salud viene de adentro hacia afuera y todo con estudios bioquímicos.
Bueno, una breve forma de decirlo, en la pandemia se estuvieron buscando muchas opciones para pérdida de peso y a lo que la gente más recurrió, la famosísima dieta keto o cetogénica. ¿Qué es lo que nos comentan? La dieta cetogénica o keto tiene como principal característica la abolición, o sea, quitan totalmente los carbohidratos y obviamente estos son sustituidos por grasas. Se llega a comentar que el cuerpo llega obviamente a un estado de cetosis, donde se vuelve más eficiente, convirtiendo toda esa grasa acumulada en energía. Y lo pongo entre paréntesis porque relativamente esto no sucede, ¿no? El cuerpo, las grasas son las últimas que nosotros eliminamos y no las eliminamos de esa forma, tienen que ser por vía oxidativa, ¿no? ¿Qué es vía oxidativa? Haciendo ejercicio. Entonces, es una dieta poco sostenible. La realidad de esta dieta es muy poco sostenible, con un fácil rebote, claro, porque así sean pocas cantidades de carbohidratos, el cuerpo, como lo metiste en un estrés metabólico, lo que hace es atraparlo, ¿no? Y dice, esto es mío y no te lo vuelvo a soltar, ¿no? Entonces, sí se crea un problema ahí. Relativamente este tipo de dietas se hizo, se creó, su base médica fue para la disminución de crisis epilépticas y obviamente fue para los peques principalmente, ¿no? Al disminuir la función neuronal, evitamos que pasen este tipo de crisis. Esa era por eso fue su creación. Otra que también estuvo muy sonada fue la dieta detox, ¿por qué no? Que esta consiste en limpieza del organismo a base de zumos, ingredientes orgánicos, frutas, verduras, cereales o los superfoods, los superalimentos que llegamos a ver, y que promocionan tanto, ¿no? Que para desintoxicar y limpiar el cuerpo, cuando la realidad nuestro cuerpo no necesita ser desintoxicado de ninguna manera, porque nuestro cuerpo ya cuenta con los mecanismos necesarios para la eliminación de estas toxinas. Tanto es así que esta función la hace nuestro hígado, riñones, pulmones, piel, y en muchas de estas participan nuestras enzimas. Ok, la siguiente dieta que fue muy sonada fue la del ayuno intermitente, y lo que te comentan es que consiste en no comer total o parcialmente durante un periodo de tiempo determinado tus calorías, ¿no? Este ayuno intermitente se puede llevar a cabo de diferentes formas, desde ayunos de 12 horas al día, 16 y a veces 2 veces por semana alternativos a un ayuno semanal de 24 horas. O sea, la realidad es que aparte de ser poco sustentable, esto está fatal. Fuera de ayudar a tu metabolismo, perdón, a acelerarlo, difícilmente lo estás ayudando, al contrario, lo estás haciendo un organismo perezoso. La distribución de tus calorías en el día es la mejor forma, no importa si comes 3, 4, 5 veces al día, o sea, esto no acelera el metabolismo. Volvemos a la función de la actividad física, que viene siendo lo principal, ¿no? Entonces, este tipo de alimentación no es mala, pero relativamente tampoco es de las mejores opciones. Su creación fue también por una cuestión médica o para gente que se le complica comer a ciertas horas. Y la base fue para médicos cirujanos, por el tiempo de sus cirugías, dependiendo obviamente el tiempo y de la especialidad que estén llevando y de los riesgos que conlleva estar adentro de un quirófano por tantas horas, ¿no? Relativamente esa era la base del ayuno intermitente. Pero bueno, ya sabemos que siempre se buscan alternativas y se sacan de contexto para ponerlas de moda, que esto de moda no tiene nada sano, ¿no?
Ok, ¿cómo vamos a tratar estos temas con nuestros peques y cómo abordamos estos temas? Bueno, ya sabemos que son temas sensibles socialmente, entonces, para tratar de explicárselos de la mejor forma y hacerlo más entendible a ellos, se va a utilizar un lenguaje a su entender, ¿no? Para su edad. No se pueden ocupar palabras, o sea, al transmitir este mensaje con ellos, no podemos ocupar palabras clasificatorias de bonito, de feo, gordo, flaco, porque vamos a estar ya dejando aquí esa información que a la larga, mal ocupada esas palabras, podemos generar un trastorno de la conducta alimentaria y es obviamente lo que queremos evitar, ¿no? Más bien a los peques se les enseña con esta parte de paciencia y agarrar palabras como, no mi amor, esto no es saludable para ti, esto te puede hacer daño, ¿sabes? O sea, tomar opción de palabras que generalicen más bien la problemática del asunto sin clasificarlas. También cuando demos este tipo de mensaje, evitar muecas o expresiones que denoten algo fuera del contexto. Por ello mismo, evitar las bromas o decirlo con risa, ¿no? Porque esto puede ser particularmente bueno, se ha visto que esto puede ser lo que particularmente de género denote lo que es el bullying. Entonces, evitar una comunicación así con ellos, ¿no? Bueno, en casa lo vamos a seguir reforzando con la convivencia familiar, la autopercepción, el autoconocimiento y el autoestima. Siempre en casa se tienen que reforzar estos valores. Cuando un niño tiene bien reforzadas estas conductas, este ambiente sano en casa, o sea, bueno, un niño bien amado jamás será víctima ni victimario de bullying. Entonces siempre hay que ir aplaudiendo las habilidades tanto intelectuales, físicas y creativas, ¿vale? Recordemos que en esta etapa infantil los niños están en el acto de copiar lo que ven y escuchan en casa. Entonces, siempre hay que estar atentos a estos comportamientos, cambios o variaciones que lleguen a tener. ¿Cómo tratamos este tema como profesionistas de la salud? Bueno, principalmente en no generar, no etiquetar a un paciente simplemente por la apariencia o el sobrepeso evidente. Si hay un dolor, una queja, una incomodidad sobre alguna enfermedad, es porque hay algo, ¿no? Recordemos que no todas las enfermedades tienen una relación directa con el peso. Siempre recordemos tener esta parte humana y empática hacia cómo nos dirigimos con ellos, cómo abordamos este tema para su buena comprensión, que no haya ningún problema, principalmente en el aspecto de malos entendidos o que entiendan a su entender, en su bajo entender, ¿no? Entonces siempre hay que estar hablando con palabras que la gente nos pueda estar percibiendo. Y pues sí, nunca perder la empatía ni nuestros valores con ellos, ¿no? Bueno, vamos hacia la parte de la actividad física. Lo mejor que podemos heredar dentro de todos estos hábitos, la maravilla es heredar el amor hacia el deporte. La actividad física se debe de enseñar desde temprana edad. Esto hará que obviamente nuestros pequeños tengan un mejor desarrollo motriz, un desarrollo adecuado y obviamente les dé el factor altura, ¿no? Que es lo que todos en algún momento buscamos.
Entonces, esto les va a ayudar a este manejo. Y obviamente, cuando ya lo traen enseñado y educado desde pequeños, difícilmente de adultos les será retomarla o por ende, obviamente, dejarla, porque ya será como un estilo de vida, ya será algo habitual en sus vidas. Entonces, siempre recordemos que la actividad física es básica desde que empiezan a caminar hasta lo que les guste, ¿no? Obviamente recordemos que las actividades físicas no tienen género y siempre hay que apoyarlos en lo que son buenos y en lo que tengan estabilidad. Vámonos a la parte de equivalentes y sanas sustituciones. Bueno, aquí vamos a hablar brevemente de los macros, que recordemos que nuestros macronutrientes son proteínas, lípidos y carbohidratos. Entonces, el más importante en el desarrollo infantil es la proteína de origen animal, ya que sin ella sería difícil y casi imposible la creación del músculo, la reconstrucción y la reparación de estos. Por lo que una dieta vegana jamás sería opción en el desarrollo infantil y se corre el riesgo de ser hasta peligroso. De verdad, esto puede ser muy peligroso para un niño, el quitarles la proteína de origen animal. Recordemos que ni la sustitución de vitamina B12 compensaría los nutrientes. La biodisponibilidad sería muy baja, ¿no? Secundario a ello, los lípidos. La mejor calidad la podemos encontrar en los mono y en los poliinsaturados, que todos estos los llegamos a encontrar ya sea en aguacate, nueces, aceite de oliva y en algunos pescados, ¿vale? Por sus omegas. Entonces, tampoco podemos erradicar los lípidos porque recordemos que estos están directamente relacionados a la cuestión hormonal, ¿no? Entonces, no podemos prescindir de ellos y también son básicos. Y por último, pero no menos importante, los hidratos de carbono, carbohidratos, azúcar. Recordemos que esta es nuestra primera fuente de energía, entonces no podemos prescindir de ellos ni sacarlos porque es parte de la pirámide nutrimental. Entonces, recordemos que los hidratos de carbono bioquímicamente vendrían siendo la glucosa, la sacarosa y la lactosa o la galactosa, que esta se encuentra dentro del azúcar de la leche. Que a diferencia de la glucosa y la sacarosa, la lactosa no tiene un sabor muy dulce. Entonces, no se percibe tanto, pero esto no significa que no la tenga, ¿no? Obviamente también el exceso de estos, pues ya sabemos que provoca enfermedades y pues las patologías que estamos viendo. Bueno, en otra parte de equivalentes y sanas sustituciones, podemos ver aquí con puras imágenes que tenemos la opción, es una simple opción de casa. Todo lo que queramos hacer sano lo podemos hacer homemade, o sea, todo lo hecho en casa. Entonces, sustituir el pan blanco por pan integral, aquí ya está aumentando la cantidad de fibra y por ende está ayudando más a tu cuerpo. La peor forma de que nuestros peques y nosotros empecemos el día es con el cereal de caja, o sea, evitémoslo. Lo mejor sería una avena. Podemos picarle fruta, nueces, alguna variación de semillas, pero sí, cereales de caja, lo mejor es que no, porque son alimentos ultraprocesados, que es lo que queremos evitar, y por ende la cantidad de azúcar es demasiado, ¿no? El yogurt, obviamente el yogurt es sano, es bueno, pero no todos. Obviamente hay unos que tienen una cantidad y un gramaje muy alto, pues para a veces las porciones que venden en el súper, ¿no? Ahorita ya hay opciones muy buenas, muy sanas, altas en proteínas y con baja cantidad de azúcar o sin azúcar, que sería la mejor opción,
hay estos yogurt griegos que la verdad saben muy ricos, son buenos, y siempre revisemos el etiquetado y la tabla nutrimental de nuestros alimentos. Otra opción es evitemos las papas fritas, estas famosas de bolsa, y mejor compensémoslo con palomitas. Las palomitas son muy ricas, a todos nos gustan, y es una muy buena forma de sustituir pues la fritura, ¿no? Abajo puse una imagen de que se pueden hacer estos panquecitos también empaquetados, pero también los podemos hacer en casa, sustituyendo las harinas procesadas también por harina de avena, de almendra, y en vez de ocupar un chocolate ya procesado con elevada cantidad de azúcar, podemos ocupar un chocolate oscuro de cacao. Recordemos que el cacao a partir del 70% es muy bueno y es muy beneficioso para la salud. Entonces, estas son como opciones. Hay muchas recetas ahorita en internet que podemos compartir con nuestros pequeños y puedes hacerlas en familia también para que ellos vayan sabiendo tomar mejores decisiones y opciones a la hora de comer. Bueno, aquí están mis contactos. Cualquier duda, sabemos que ahí estamos, ahí me pueden contactar, pero de antemano por el momento les agradezco mucho su atención. Bueno, ya me presentó Moni, soy la doctora Yanely González. Soy especialista en pediatría y toxicología clínica y entonces voy a seguir con la segunda parte de la plática de que justamente vamos a hablar de los agentes dietéticos y por qué quisimos ligar esto a los conceptos que ya nos hizo el favor Dani de mostrarnos, porque si bien la obesidad infantil ya era un problema que teníamos antes de la pandemia, con la pandemia se vinieron a incrementar justamente o a relacionar ciertos factores para aumentar justamente la problemática que ya teníamos. Entonces tenemos dos conceptos ahí importantes, sedentarismo y otro de ellos, el aumento en el consumo de los sitios web, que eso expone a toda nuestra población pediátrica a información por esos medios y no necesariamente la información es verídica, ¿no? Entonces, ahorita voy a hablar de los agentes dietéticos para que vean información verídica por especialistas. ¿Por qué? Porque la información es poder y la información nos ayuda a la toma de decisiones. Tanto como personal médico, si tenemos una información adecuada, podemos hacer una toma de decisión correcta para el tratamiento de nuestros pacientes y en el caso de familiares, desde el punto de vista de familiares que no estén en el área médica, también esa información es poder y también nos ayuda a la toma de decisiones al momento de elegir un tratamiento. Entonces, este va a ser el orden que voy a abordar la segunda parte del tema. ¿Por qué la importancia de este tema? Voy a hablar de algunos aspectos en cuanto a historia y la regulación, cómo se lleva a cabo la regulación de estos agentes dietéticos. Después les quise poner unas tablas de cuáles son los genobióticos de alto riesgo. ¿Y a qué me refiero con este término? En toxicología utilizamos mucho esta terminología, genobióticos. Me refiero a todo el grupo de agentes externos capaces de causar algún daño en el organismo. Entonces, abarca un mundo de productos, medicamentos, muchas sustancias, ¿ok? Pero engloba prácticamente todos. Entonces, vienen unas tablas de los genobióticos de alto riesgo, los que no han sido aprobados o que han sido retirados por la FDA, que es la Asociación de Alimentos y Medicamentos en Estados Unidos, y es una de las que regula la parte en México junto con la COFEPRIS. Después ya por la parte de toxicología les voy a hablar de la clasificación de los genobióticos que son utilizados para la pérdida de peso y vamos a ver ejemplos de ellos. Les voy a dar algunos conceptos farmacológicos no muy complejos, características y ejemplos de cada uno de ellos y posteriormente ya entraremos de lleno a las conclusiones. Entonces, ¿por qué la importancia de este tema? Pues bueno, ya vimos que la obesidad es una epidemia mundial y la incidencia de obesidad en la población justamente de los 6 a los 18 años se ha triplicado en los últimos 30 años. ¿Por qué es importante? Porque hay una fuerte asociación entre obesidad infantil y obesidad adulta.
Hay numerosos riesgos para la salud, que ya Dani nos mencionaba algunos como diabetes mellitus tipo 2, hipertensión, también se asocia con enfermedad coronaria, síndrome metabólico, hígado graso y también dolor a nivel lumbar. Y aquí nada más mencionar, las intervenciones farmacológicas únicamente nos van a hacer una modificación en cuanto al peso, nos referimos a la pérdida de peso de un 5 a un 10%. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que prácticamente necesitamos de otros factores u otros pilares. O sea, si es multifactorial, necesitamos un tratamiento multidisciplinario. No únicamente va a ser importante la parte de los fármacos o la intervención farmacológica. Ok, en cuanto a historia, pues uno de los primeros relatos de justamente la terapéutica empleada para la pérdida de peso se remonta al siglo X en España. Existía un rey, el rey Sancho I, que se sometió a un tratamiento que tenía una combinación de varias sustancias, entre ellas plantas, opioides y aceites, y se vio que tuvo varios efectos sobre la pérdida de peso. ¿Qué va de la mano con la historia? Pues justamente la regulación, que de esta se encarga la FDA. Ellos, ¿qué ven? Justamente la seguridad de los productos y la eficacia de los productos, ¿ok? Entonces, les puse 2 ejemplos. Hay muchos ejemplos en cuanto a historia de las regulaciones que ha llevado la FDA. 2 de ellos que se asocian justamente con los agentes dietéticos es en el 2001, que hay una advertencia de la FDA sobre los productos que contenían un genobiótico que es el ácido aristolóquico, porque este se asocia con nefrotoxicidad. Y para el 2004 se prohibió la efedra porque este se asociaba con toxicidad cardiovascular grave, ¿ok? Entonces, esto también es muy importante porque se han hecho varios estudios en cuanto a estadísticas y se determinó que el 81% de los sitios web comercializan agentes dietéticos sin la aprobación de la FDA, y esto es un problema también para la FDA y para nosotros como personal de salud y también para la población en general, ¿no? Porque nos habla del acceso tan fácil que tienen. Más o menos, en el caso de que les mencionaba de efedra, la FDA se tardó 10 años en lograr retirar el producto del mercado. Entonces, no es así de fácil. Luego, vamos a hablar entonces de los genobióticos con los que debemos de tener cuidado si los llegamos a ver nosotros en algún medio digital, en algún sitio web, ¿no? O también si nuestra población pediátrica está expuesta a ese tipo de información. Entonces, ¿cuáles son los genobióticos de alto riesgo, los que no han sido aprobados o que han sido retirados por la FDA? Hay varios ejemplos y les hago un listado y con los efectos adversos. En cuanto a fetaminas, tenemos a la benzfetamina. Esta se considera de alto riesgo porque dentro de los efectos adversos tenemos psicosis, dependencia y un toxíndrome simpático-mimético. O sea, va a haber aumento de la presión arterial, aumento de frecuencia cardíaca. O sea, estoy hablando de cifras muy, muy elevadas que pueden poner en peligro la vida de nuestro paciente o de nuestro familiar. Otros de los ejemplos sería la cafeína y el clenbuterol. Estos nunca fueron aprobados para la pérdida de peso por parte de la FDA. Y dentro de los efectos que se pueden llegar a presentar con la cafeína, náuseas, vómito, taquicardia, y en el caso del clenbuterol, igual taquicardia, cefalea, náusea y vómito. Ajá, o sea, igual similar, efectos simpático-miméticos, y es uno de continuar con la lista, y tenemos como ejemplo los test de Dieter. Entre ellos, el té Cena. Todos estos productos que les puse los encontré yo en páginas de internet, ¿ok? El aloe y el espino amarillo o el buckthorn, ¿ok? Sobre estos productos, la FDA únicamente hace advertencias, o sea, también hay que estar alertas porque dentro de los efectos adversos tenemos diarrea, náuseas, vómitos, también cólicos abdominales, alteración hidroelectrolítica que va asociado justo con la diarrea, la náusea y el vómito, y también se llega a reportar dependencia. Otro de los que está en el listado y nunca fue aprobado por la FDA es el nitrofenol.
que este se asocia con efectos adversos que pueden también resultar muy peligrosos para nuestros pacientes como hipertermia, o sea, estamos hablando de temperaturas arriba de los 41 grados centígrados, hepatotoxicidad, rash o una neuropatía periférica. Continuamos con la lista. Y en esta lista ya les había mencionado dentro de la historia que efedra cínica se prohibió desde el 2004 porque se asociaba con cuadros de psicosis y el toxíndrome simpático mimético. Y otro de los que tenemos ahí es la flenfluramina, ¿okay? Que se asocia sobre todo a hipertensión pulmonar y alteraciones cardíacas. Continuamos con la lista. Y ahí tenemos a la goma guar, que se asocia con la saciedad temprana. Este fue prohibido desde 1980. Todavía hice la revisión esta semana y aún lo encontramos en sitios web. Cuidado porque dentro de los efectos adversos está la obstrucción esofágica y también a nivel de intestino delgado. Otro de los productos que la FDA hace advertencia sobre él es el Lipokinetics, que contiene una combinación de varios genobióticos y eso también es un problema, ¿no? No todos los genobióticos van a contener un solo producto, algunos tienen mezclas, ¿no? Entonces eso puede potenciar los efectos adversos. Tiene una combinación de norefedrina, yoimbina y cafeína. Se desconoce cómo actúa. Entonces eso también nos habla de que hay algunos productos que a pesar de que hemos tenido avances en cuanto a los conocimientos en farmacología, todavía desconocemos muchas cosas. Entonces, hace advertencia porque se llega a asociar con hepatitis aguda. Ok. Y en la siguiente vamos a tener como ejemplo el Rimonabant. No fue aprobado en Estados Unidos, pero sí se llegó a comercializar en la Unión Europea. Se vio que tenía efectos adversos como ansiedad, náuseas, vómito, diarrea, y aparte de estos efectos adversos que otros no habían presentado, es que aumentó la ideación suicida y los cuadros de depresión en los pacientes. Y otro que también está prohibido es la sibutramina, que actúa o está en el grupo de los serotoninérgicos porque se asocia con toxicidad a nivel cardiovascular y con infarto agudo del miocardio. Ok, entonces ya vimos con cuáles hay que tener cuidado. Y ahora vamos a ver la clasificación de los productos que son utilizados para la pérdida de peso. Entonces, en toxicología los vamos a dividir en 5 grupos. Los simpático-miméticos, luego vienen los serotoninérgicos, los agonistas de GLP-1, que es el péptido similar al glucagón, los agentes gastrointestinales, que esos incluyen los bloqueadores de la absorción de grasa a nivel gastrointestinal, y las fibras y otros productos. Entonces, aquí les puse ejemplos de muchos de ellos. En el caso de los simpático-miméticos, por ejemplo, tenemos el extracto de naranja, y voy a ir hablando más adelante de características de ellos, el bupropión, la naltrexona, esa combinación, el dietilpropión, y luego acá abajo vienen el guaraná, la combinación de fentermina con topiramato. En el caso de los serotoninérgicos tenemos a la lorcacerina. En el caso de los agonistas de GLP, los primeros 2 que les pongo en la tabla, albiglutida y dulaglutida, esos se utilizan para diabetes tipo 2. El que utilizamos para la pérdida de peso es liraglutida. Y en cuanto a agentes gastrointestinales, pues tenemos el orlistat. Como ejemplos de fibras y otros productos tenemos el picolinato de cromo, que también lo podemos encontrar en internet, la Garcinia camboya y el glucomanano. Estos los podemos encontrar también en presentaciones individuales o de manera mezclada, ¿ok? O sea, entre esos 3 productos. Ok, en cuanto a farmacología, pues ya sabemos que el hipotálamo es el que va a regular esta ingesta de alimentos, regula también nuestro gasto energético, regula la saciedad y también el metabolismo. Entonces podemos dividirlo en 2 grandes grupos: los que suprimen el apetito, o sea, anorexigénicos, y los que se encargan de la pérdida de peso, que en eso vamos a tener la mayoría de los grupos que les mencionaba, o sea, los simpático-miméticos, los serotoninérgicos, el bupropión y la naltrexona. Ok, entonces vamos a empezar con cada grupo, generalidades y ejemplos de ellos.
Entonces, en los simpaticomiméticos tenemos a la fentermina, al dietilpropión, al macindol, que estos generalmente, cuando existe la terapéutica con estos productos, deben de ser plazos cortos. Y por el otro lado, cuando viene combinado fentermina con topiramato, está indicado para un tratamiento a largo plazo, ¿ok? Estamos hablando de más o un periodo de 52 semanas, o sea, un año. Dentro de los efectos es que estimula el sistema nervioso central, aumenta la liberación de norepinefrina y dopamina, pero empieza con un pero, produce taquifilaxia, o sea, la tasa de pérdida de peso va a disminuir a las pocas semanas de haber iniciado el tratamiento. Dentro de los efectos secundarios que tenemos con estos y que limitan el uso terapéutico, justamente son los efectos simpático-miméticos, ¿no? La cefalea, el temblor distal, la diaforesis, palpitaciones que pueden llegar a presentar los pacientes o el insomnio. Cuando hay cuadros de sobredosis, va a haber hipertensión, confusión, el estado mental se va a ver alterado y posteriormente va a ocurrir una bradicardia refleja, va a haber palpitaciones, manía y también puede tener cuadros de psicosis, que nada más entre paréntesis para la comunidad médica les puse. Cuando hay datos de toxicidad o hay un toxíndrome simpático-mimético, la primera línea de tratamiento serían las benzodiazepinas. Y si el paciente persistiera con la hipertensión, la segunda línea serían los vasodilatadores, fentolamina, unicardipino. Ok, en cuanto a la naltrexona y el bupropión, pues este fue aprobado por la FDA desde el 2014. ¿Qué hace? Disminuye la ingesta de alimentos a nivel mesolímbico, ¿ok? La toxicidad es inherente de cada uno de los dos grupos. En cuanto al bupropión, vemos que puede llegar a presentar crisis convulsivas cuando se administran dosis mayores a 400 miligramos por día. Okay. Y luego tenemos a los simpaticomiméticos herbales. Les puse dos ejemplos que también encontramos con fácil acceso en internet. Desde que se prohibió la efedra, muchos de los productos se empezaron a reformular y entonces la mayoría ahora contiene extracto de naranja, ¿ok? El extracto de naranja es una fuente de dos componentes, la sinefrina y la octapamina, que estos son estructuralmente similares a la epinefrina y a la norepinefrina, ¿ok? Y como otro ejemplo, tenemos a la acetona de frambuesa, que también es estructuralmente similar a la sinefrina. Entonces, si vemos que son similares a la epi y norepinefrina, igual nos van a dar síntomas similares a un toxíndrome simpático-mimético. Luego vamos al segundo grupo, los serotoninérgicos. Se cree que la serotonina también tiene un papel en la supresión del apetito, va a mejorar el gasto de energía. A veces se llegan a asociar con valvulopatías, alucinaciones, hipertensión pulmonar y toxicidad serotoninérgica. También para todo siempre hay dosis establecidas. Por la toxicidad, anteriormente dentro de la historia, por la toxicidad cardíaca se eliminaron del mercado varios productos, entre ellos la dexfenfluramina, o sea, el Redux, y la sibutramina, que ya les había mencionado dentro de la tabla, ¿ok? Y entonces nos queda la lorcacerina, que es el Pelvic. Este es un agonista selectivo del receptor 5-hidroxitriptamina, 2C, y tiene menor incidencia de toxicidad comparado con los anteriores. Luego viene el otro grupo que son los análogos de GLP-1, que como ejemplos para la pérdida de peso y la inhibición en cuanto a la ingesta de alimentos tenemos a la liraglutida, ¿no? Entonces, aparte de eso, del efecto que tiene sobre la ingesta de alimentos, disminuye la secreción del ácido gástrico y retrasa el vaciamiento gástrico. Ha sido aprobado para la pérdida de peso. Se calcula que una dosis de 3 miligramos ayuda a reducir el 5% del peso corporal, o sea, volvemos a tomar esa parte, la mayoría tiene una reducción del un 5 hasta máximo un 10%, para la gran mayoría es solo el 5%, ¿ok? Dentro de los efectos adversos tenemos la náusea, diarrea y el vómito, y la toxicidad generalmente se asocia con alteraciones gastrointestinales, pero son leves. En cuanto a los bloqueadores de la absorción de grasa, tenemos como ejemplo el Orlistat. Este fue aprobado en 1999, reduce la absorción de grasa a nivel intestinal,
gastrointestinal aproximadamente se calcula en un 30%. Y cuando se toma de manera conjunta o con un plan alimenticio hipocalórico, se logra una pérdida de peso, o sea, se incrementa hasta un 10%. Entonces, se incrementa un 10% más de la pérdida corporal de peso en un año de tratamiento, ¿ok? Dentro de los efectos adversos, pues tiene bastantes, como dolor abdominal, atorrea, vamos a tener también incontinencia fecal y puede haber, ojo, porque puede haber toxicidad hepática, o sea, esto de que nos habla, que durante el seguimiento de estos pacientes tenemos que estar al pendiente de las pruebas de función hepática. Y en exposiciones pediátricas, pues la toxicidad se va a limitar a efectos gastrointestinales leves. Para las fibras dietéticas, pues tenemos dos ejemplos, el glucomanano, que es fibra dietética de glucosa y manosa, y tenemos otro producto que es el konjac, que ese lo podemos tener en gelatina o en harina, o también encontré ya fettuccini con konjac. Es una mezcla de productos y se mezcla también con los líquidos antes de la ingestión. Y en cuanto a estos, pues también se relacionan con la saciedad a nivel gástrica. No hay estudios adecuados en cuanto a su seguridad y eficacia, entonces también con precaución, ¿no? Tenemos otros que son los fármacos alternativos, que al igual que el topiramato, que viene en combinación que viene en combinación, se vio que tenía justamente el efecto secundario, para crisis convulsivas, que como efecto secundario se asociaba con la pérdida de peso. Entonces tenemos una lista de otros medicamentos que también como efecto secundario tienen esa pérdida de peso. Y por mencionar algunos, tenemos a la metformina, el bupropión y la sonisamida. Entonces, cada uno de ellos tiene toxicidades inherentes. En el caso de la metformina, por ejemplo, puede haber cuadros de acidosis metabólica e hiperlactatemia, y en el caso de la sonisamida, ese se utiliza como anticonvulsivante. Se puede asociar con depresión del sistema nervioso central. Entonces, siempre con todos hay que tener cuidado. Luego, en cuanto a las dietas hipocalóricas, el abuso de catárticos y también eméticos, tenemos varios ejemplos. El abuso incluye el abuso de laxantes, el abuso de jarabe de ipecacuana, que ahorita pues está prohibido, los diuréticos y los anoréxicos. ¿Por qué? Porque estos se asocian con una mayor morbimortalidad, sobre todo en nuestra población pediátrica, en los jóvenes, ¿ok? ¿Cuándo hay que sospecharse como personal de salud y como familiares? Bueno, cuando tengamos un joven que presente algún cuadro asociado con síncope, hipocalemia y alcalosis metabólica. ¿Y por qué es peligrosa la hipocalemia? Porque nos condiciona arritmias ventriculares o alguna alteración específica que se denomina torsión de puntas. En el caso de aquí de los que les mencionaba, el jarabe de ipecacuana, pues se asocia mucho con cardiomiopatía porque tiene un alcaloide que se llama emetina y eso es potencialmente letal, ¿ok? Entonces ese está prohibido. Entonces, la mayoría, bueno, ya vimos varios ejemplos y vemos que la mayoría de estos productos siguen estando disponibles y son de fácil acceso para los adolescentes. Entonces, por eso la importancia de haber tocado el tema, conocer el mundo un poco de la clasificación y dentro de la clasificación los efectos adversos. A pesar de justamente esos avances en farmacoterapia y también los avances en intervenciones quirúrgicas que también pueden ser sometidos los pacientes pediátricos, el éxito sigue siendo limitado. Como ya vimos en cuanto a farmacoterapia, pues únicamente conseguimos una pérdida de peso del 5 al 10%, la mayoría es únicamente el 5%. Y cuando llegue a existir una terapia combinada, esta debe abordarse con cuidado, justamente por los efectos adversos. Con esto quiero decir que no vamos a satanizar ningún producto, más bien queremos enfatizar que debe de haber información verídica al alcance de todos, ¿no? Incluyendo la población pediátrica, incluyendo la población adulta, porque ya vimos que es un problema a nivel epidemiológico, que justamente la obesidad infantil se va a asociar con obesidad en el adulto.
Ok, entonces nos podemos hacer una pregunta. Como personal del área de salud o familiares, entonces, ¿en qué debemos poner atención con nuestros adolescentes? Desde los dos puntos de vista, ¿no? Entonces, les quise poner un ejemplo. Ya vimos que en el mercado hay muchos productos, ¿no? En México también hay productos extra. Dentro de los productos, aquí les puse un ejemplo de uno de los productos que se utiliza para reducir el apetito e incrementar el gasto calórico. Pero no tiene solamente un genobiótico, sino una mezcla de varias sustancias, entre ellas la norpseudoefedrina, atropina, diazepam y triiodotironina. Entonces, ¿cómo podemos encontrar a los pacientes? Generalmente pueden ser adolescentes. Ajá. Aquí les puse el ejemplo de un adolescente de 13 años que se encontraba en la escuela, presenta un cuadro de ansiedad, lipotimia, y justamente tiene el antecedente de la ingesta de este producto con bebidas con cafeína. O sea, ya estamos pensando en sintomatología simpático-mimética. Y justamente en la exploración física vemos que tuvo taquicardia, ansiedad, plétora facial y aparte midriasis, que como personal de la salud identificamos rápido y nos damos cuenta de que se trata de ese toxíndrome. Y también como familiares vemos un comportamiento diferente en nuestros adolescentes, ¿no? Entonces, ojo, ¿no? Cuando veamos estas manifestaciones o este tipo de comportamiento. Ok. Entonces, ¿con qué nos quedamos o qué es lo que a nosotros nos interesa que nos quedemos? Pues la obesidad infantil es un problema de salud y una causa de importantes enfermedades y secuelas que son prevenibles, ¿no? Va a ser un problema multifactorial, por lo tanto va a requerir un equipo multidisciplinario, ajá, no nada más la parte médica, ¿no? La parte de psicología es importante, la parte de nutrición, que es parte del área de personal de salud. Los agentes dietéticos, como ya vimos, tienen indicaciones específicas, requieren una prescripción y una supervisión por especialistas, o sea, todo un equipo, un conjunto de equipo, ¿ok? Entre más información verídica tengamos, entonces podremos tomar mejores decisiones, ¿ok? Y en general, identificar los efectos secundarios de estos productos es importante porque sabremos a dónde acudir, ¿no? En este caso con los especialistas, pediatría, toxicología, medicina interna, ajá, para justamente tratar la toxicidad. Y lo más importante, la prevención, o sea, es una de las palabras claves con las que nos nos debemos de quedar en la plática, prevención, prevención. Y aquí les quisimos poner una imagen. Nuestro cuerpo va a ser un monumento, ¿no? Entonces, ese monumento requiere cuidados y requiere de varios pilares, entre ellos la nutrición, la parte de psicología, la parte de actividad física, la parte de pediatría, la parte de toxicología. Si únicamente ese monumento lo tenemos basado en un solo cimiento, que sería únicamente la ingesta, nada más así, por información que tengo en internet o por recomendación de algún vecino o algo así, para empezar a tomar algún agente, evidentemente eso no es lo correcto y no va a tener nuestro cuerpo buenos cimientos para la construcción justamente o el cuidado de ese monumento que es nuestro cuerpo. Y bueno, con eso quisiéramos preguntarles si tienen algún comentario o alguna duda. Muchas gracias a ambas por acompañarnos hoy, por toda la excelente información que nos han dado. Y bueno, si existiera alguna pregunta de parte del público, es el momento, escríbanos y las abordamos. Claro que sí. Bueno, si hay una pregunta, un comentario pregunta. Nos dicen, ¿podría por favor, doctora, ampliar un poco el uso de metformina en adolescentes, la dosis, el tiempo de uso y qué laboratorio se debe solicitar para monitorizar el tiempo de tratamiento? Eso, hablar de dosis específicas y así, sería responder de forma como muy irresponsable por parte de nosotros. ¿Por qué? Porque cada paciente es diferente. Cada paciente debe someterse a una evaluación médica. Ajá, o sea, en la parte de la consulta pediátrica y en la parte de la consulta de nutrición,
Se hace todo un interrogatorio, vemos antecedentes heredofamiliares, porque ya quedamos que es un problema multifactorial. Entonces, abarca la parte de la genética. Vemos antecedentes personales patológicos, luego hacemos una exploración física detallada, o sea, tomando los signos vitales de ese paciente, ¿no? Peso y talla en el área de nutrición, también tiene ciertas mediciones específicas, entonces no se puede hacer una recomendación así generalizada de ciertos productos o dosis específicas. Todas se individualizan en el consultorio y cada paciente es diferente. Sí, también recordemos que en esta parte no podemos ni siquiera cambiar también la dosis que ha sido la recomendada por el médico, ni tomarlas en deshoras, ¿no? Porque también conlleva a diferentes tipos de absorción. Entonces, no, siempre estar con los expertos preguntando y como decía mi compañera, la doctora Yaneli, todo tiene que ser bajo cuidado médico y bien administrado. Vamos a dejar igual más adelante nuestros datos y justamente si ahí ya detalladamente nos quieren comentar el caso de algún paciente, pero justamente con todos los datos, ahí sí podemos dar información más específica, pero así de forma general una recomendación que aplique para todos. Exacto. No, se debe de individualizar y tratar cada caso en el consultorio. También Cristina Tapia nos pide la opinión sobre liraglutida en niños y adolescentes. Me parece que la doctora Yaneli dio un poco su opinión en la presentación sobre este tema, pero aquí dejamos este comentario de Cristina Tapia. Ok. La mayoría de estos, y en este caso tampoco en cuanto, si ustedes lo buscan en el PLM o en el Vademécum, la mayoría no se recomienda, por la pregunta que decía, niños y adolescentes en menores de 18 años. O sea, esto es en mayores de 18 años. El único producto que se puede llegar a recomendar, y así sin estudios fidedignos, en menores, o sea, después de los 12 años, serían las fibras y los ejemplos que les puse de las fibras. Ok. También Porfirio Cortés nos dice, respecto a la actividad física, ¿qué cantidad y tiempo para hacerlo y cuánto tiempo por día? Bueno, primeramente se tiene que saber si no se cuenta con ningún, con algún problema físico que evite la actividad, pero lo más recomendado es lo que la OMS nos indica, que son 150 minutos a la semana, lo cual sería, se traduce en 30 minutos al día. Y sería lo más adecuado para empezar, obviamente, lo de la actividad física y empezar con esta parte de activación metabólica. Ok, sobre todo igual en los niños, ¿no? Que no, claro. Hace unas semanas tuvimos una plática con un doctor especialista en actividad física y él nos comentaba que nuestro cuerpo pues no reconoce el sedentarismo y más en niños y adolescentes debería estar pues de manera continua esta parte de la actividad física. Ya hemos hablado en múltiples ocasiones que por distintas razones sociales, hasta de seguridad, ya no vemos a niños tan seguidos en la calle jugando como otros, ¿no? Totalmente. Pero aún así no debemos, tanto socialmente, padres, familiares, aceptar esto, que los niños ya estén siempre de manera sedentaria, jugando videojuegos, y ahora que estamos hablando justo de la pandemia, que pues todos tuvimos un alto grado de sedentarismo porque estábamos encerrados, muchos niños ya se quedaron con esos hábitos, ¿no? De estar jugando videojuegos y ya nunca salieron de ahí, ¿no? Sí, claro, totalmente de acuerdo contigo con esa parte que comentas. Sí, obviamente la pandemia, aparte de que atrajo la poca o nula activación, nuestros peques o los niños que crecieron, de hecho, en crianza, en casa con esta situación, obviamente, pues estuvieron acostumbrados a esto, ¿no? Entonces creo que ahí viene el chip de los papás de reactivación o meter estos nuevos hábitos de, no, a ver, vamos a tener esta actividad, frecuentarlos y obviamente lo que comentaba hace rato, la mejor herencia que les podemos dejar es amar el deporte. De grandes jamás les va a costar trabajo tanto retomar la actividad por cuestión de tiempos, ya sabemos,
cómo llevarlo ya como un estilo de vida. Al tener habituado esto, simplemente el cuerpo mejora de una manera maravillosa, magnífica. También esto sería muy bueno, principalmente, de hecho, principalmente México. Sabemos que nuestros antojitos mexicanos y nuestra comida es variadísima, ¿no? Pero relativamente si nosotros ocupáramos todo esto en actividad física, la diabetes no sería una cuestión ya ¿cómo se llama?, de casos clínicos. No sería una patología con una residencia tan alta. Bueno, al final también dejamos nuestros datos. Ahorita creo que los van a transmitir. La doctora, la licenciada Daniela Gutiérrez, dejó también sus redes sociales en Facebook, en Instagram, para tener contacto. Ahí nos pueden enviar como más datos específicos. Claro. Y también contestamos las 24 horas prácticamente. Yo trabajo también en el Centro Toxicológico Hospital Ángeles Lomas, y también ahí viene la página, viene el teléfono que funciona las 24 horas, si llegan a tener también alguna duda, ¿no? En cuanto a toxicidad o cuando hay ingesta por parte de la población pediátrica. Generalmente, por ejemplo, en los menores de 5 años ocurren ingestas que son accidentales, y ya en mayores pues son intencionales, ¿no? Entonces también si llegan a tener alguna duda o atorarse con algún paciente en el área de urgencias o en la evaluación en el consultorio, ahí nos pueden echar una llamada, o también está el correo electrónico. También yo dejo mis datos ahí en mi correo electrónico, en redes sociales como me pueden encontrar, dejo también mi celular y ahí estoy también al pendiente. Y bueno, cabe recalcar que siempre estemos al pendiente de nuestros niños. Démosle mucho amor. Los niños bien amados, bien enseñados en casa, no, ni son víctimas de bullying, ni lo provocan fuera de sus hogares. Entonces, siempre estar al tanto de todos estos cambios. Cuidemos y estemos atentos a posibles trastornos de la conducta alimenticia, principalmente a nuestros adolescentes, por estas cuestiones de moda, de pertenencia. Entonces, nunca abandonemos el canal principal que viene siendo nuestra comunicación. Siempre la comunicación y la sobremesa familiar es la cosa más maravillosa que podemos tener con ellos. Y la confianza, el que le entreguemos, que sea una vía dar, compartir, para que siempre prevalezca una sana comunicación con ellos. Pues sí, yo creo que esta plática fue muy relevante, interesante, sobre todo la manera en que se combinaron las dos especialidades, ¿no? Las dos especialistas que tenemos el día de hoy, sobre pues la parte nutricional y las alternativas saludables. Pues ya hemos comentado también que los padres, aunque no hay una escuela de padres y tampoco son expertos en nutrición, sobre todo cuando como adultos hemos y tenemos malos hábitos de alimentación, es lo que vamos a transmitir a los niños, ¿no? Entonces, toda esta parte que ustedes hablaron y también las advertencias que nos dio la doctora sobre todas estas cosas que se encuentran en el mercado y disponible tanto para los adolescentes, y podría resultar increíble que un padre, un adulto, le dé cierto tipo de pensar que productos milagrosos sí los hay. Sí los hay, entonces creo que está muy bien tener como estas advertencias para todo el público, y también cómo identificar cuando un adolescente presenta estos signos o síntomas y saber a qué se puede atribuir, ¿no? Sí, claro. Sí, justamente por lo que mencionabas, ese fácil acceso, o sea, se meten a la computadora o desde el celular, ya googleas cualquier producto, te aparece una lista de varios distribuidores, entre ellos Mercado Libre o Amazon, y les llega directamente a la puerta de su casa. Entonces, justamente por eso hay que tener cuidado y justamente estar informados. Pues sí, estamos muy agradecidos. Ay, perdón, doctora. No, adelante. Bueno, sí, nada más comentando lo que decía mi compañera, la doctora Yaneli, precisamente siempre hay que checar esta parte, porque sí, con esto de que ahora ya te llegan al hogar,
ya no hay ninguna consecuencia a esto, ¿no? Es más, simplemente hablando por teléfono, ya también hay envíos, entonces sí, siempre estar como atentos de qué están consumiendo nuestros hijos. Así es. Pues estamos muy agradecidos. También Ignacio Chaparro nos comenta, necesitamos una niñez y una juventud sana, y agradecen también su intervención del día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias. Al contrario, fue un placer poder compartir con ustedes, englobar un poquito más el tema y fue un gusto poderlo exponer en esta plataforma. Pues gracias, también gracias por compartirnos sus datos de contacto y por esta apertura de si alguien quiere pues información precisa y adicional, puede contactarlas. Sí. Pues en ILSO están las puertas abiertas para ustedes, para cuando quieran. Muchas gracias a ambas. Sí, gracias. Estamos totalmente agradecidas con la invitación y sí, ahí dejamos todos los datos dentro de la plática, las últimas diapositivas. Nos pueden mandar, hay muchísimas formas para estar en contacto, correo electrónico, WhatsApp, Facebook, una llamada, Instagram. Facebook, Instagram, entonces siempre hay manera de estar en contacto o en comunicación. Y no se queden con dudas, Creo que lo peor que podemos hacer como sociedad, más en la actualidad, con tanta información, es quedarse con la duda. Y con tanta información y que va cambiando, ¿no? Lo que ayer era una realidad o una verdad, el día de hoy ya no. Cambian, se ven más resultados y entonces justamente hay que estar siguiendo con esa información y esa actualización. Exacto. Ok, bueno, pues así terminamos nuestra masterclass el día de hoy. Y antes de irnos, pues vuelvo a recordarles sobre lo que hablamos al principio. Si no eres parte aún de la comunidad del ILSO, puedes adquirir tu credencial digital, la cual te da múltiples beneficios y descuentos a toda nuestra oferta académica. Si te interesa, escribe credencial en los comentarios. Y si ya la adquiriste, por favor, haznos llegar tu foto para mandar tu credencial lo antes posible. También recuerda que tenemos cursos de emprendimiento para que tengas una práctica clínica exitosa. Tenemos nuestro curso online de habilidades digitales para el emprendimiento en salud. También tenemos un curso médico legal y también tenemos próximamente un curso que se llama Guía SAT para el personal médico, donde vas a aprender todo sobre impuestos y tú puedas hacer pues prácticamente de manera consciente todo tu ejercicio fiscal. También recuerda que el ILSO tiene diplomados. En esta ocasión, el 14 de marzo, iniciamos nuestro diplomado avanzado de actualización y capacitación en obesidad y síndrome metabólico. Recuerda que en este diplomado también tienes la oportunidad de tener un aval de la Facultad de Medicina de la UNAM. También tenemos de manera presencial nuestro seminario en neurociencias que se va a llevar a cabo del 13 al 15 de marzo en el Hospital Ángeles México. Si a ti te interesa asistir estos días, por favor, puedes solicitar una beca y escríbenos en comentarios en Neurociencias 23. El fin de semana también te estuvimos compartiendo por redes sociales un artículo muy interesante de la CEPAL. Si quieres acceder a él, por favor también escríbenos en comentarios CEPAL y te haremos llegar el link de descarga. Y bueno, con esto terminamos el día de hoy nuestras actividades. Recuerda que toda la semana vamos a estar en vivo en Masterclass hablando sobre obesidad infantil y bueno, obviamente con la lucha a este grave problema que tenemos de manera mundial. Agradecemos mucho tu participación